Hola, mi nombre es Judith y en esta ocasión quiero contarles mi experiencia sobre el embarazo ectópico. Poco se habla del embarazo ectópico, pero recientemente vi que le pasó a María Becerra y no sabía nada del embarazo ectópico. El primer caso que supe fue de Shira Casar cuando vi una foto donde estaba ya la habían operado. Yo la vi estable, no sabía que dolía tanto emocionalmente, no tanto físicamente, que claro que duele, pero que hay esperanza, no todo es oscuro, aunque así se ve al principio, pero realmente hay una luz al fondo de todo esto. Ahorita les digo por qué. Bueno, hace 4 años, en el 2021, mi esposo y yo comenzamos la búsqueda de un bebé. Tardamos como medio año en que no podíamos, entonces acudí a la ginecóloga para que me revise y para ver qué está pasando. Ella me revisó, vio que todo estaba bien, me comentó que hasta el año de búsqueda es cuando ya volvería a consulta para que checara qué está pasando porque no logró embarazarme, así que tenía medio año más para seguir intentando. Resulta que al mes de haber ido con la ginecóloga, llegó el anhelado positivo, estábamos tan contentos, pero demasiado que toda una semana, toda una semana no podía conciliar el sueño de la emoción y me levantaba en la madrugada a ver videos sobre el tema. Ay, no, me idealicé tanto que nunca imaginé que... Yo me enteré que estaba embarazada porque 4 días antes de que llegara mi periodo, tuve un flujo café y se me hizo muy raro. Entonces busqué en internet y decía que era la implantación y mana súper nerviosa para hacerme el examen de embarazo y va siendo mi sorpresa que salió positivo. Yo en ese tiempo tenía 27 años. Pensé que era un sueño, pensé que nunca iba a llegar, aunque realmente no llevaba mucho tiempo intentándolo. Pero para mí era una eternidad. Entonces, no, yo estaba súper contenta, mi esposo igual, eh, no lograba conciliar el sueño de la emoción. Yo me acuerdo que me levantaba de madrugada, contenta, escuchaba canciones que le dedicaría a mi bebé. Yo estaba segura que todo saldría perfecto, entonces saqué una cita con la ginecóloga y me la dio 2 semanas después, pero una semana antes eh, comencé con un dolor en la trompa derecha, pero desconocía del tema, entonces pensé que me había tocado el frío o que había estado parada mucho tiempo haciendo mis piñatas, entonces pasó desapercibido. Pero la ginecóloga me revisó el útero, yo estaba muy contenta viendo según ya voy a ver a mi bebé, así en mi ignorancia. Me dijo que en mi trompa derecha se veía el saco vitelino, pero que no estaba tan convencida, entonces que, me, que le enseñara un ultrasonido anterior, checó y vio que algo no estaba bien, entonces ahí sentí que, entonces aún recuerdo cuando me dijo, todavía me explicó, no sé si se logra ver, ahorita les enseño las imágenes. Es un embarazo muy pequeño, es un embarazo muy temprano. Ese circulito es el saquito gestacional. No son embarazos así tan chiquititos, tenemos también que buscar en los ovarios para ver que no vaya a ser un embarazo fuera del útero, que se llama embarazo ectópico. Aquí está uno de tus ovarios y está normal. Cólico sostenido como si empezara a bajar, pero esos días sí tuve. Y hace como 3 días tuve así bastante dolorcito abajo. ¿Tu otro ultrasonido que te hice lo traerá? Sí. Me explicó todo el proceso, pero cuando ella me contaba, háganme cuenta que en mi mente, yo tenía ganas de correr, de salir a llorar. Me dijo que había un 90% de probabilidad que mi embarazo sea ectópico. Me dijo, no hay problema, te vamos a poner un medicamento de metotrexate para que no tengas que ir a cirugía.
pero vamos a darle tiempo, no vaya a ser que sí sea un embarazo normal y que todavía no se vea en el útero. Entonces le dijimos que está bien, que esperaríamos hasta el lunes, aunque realmente yo no estaba tan convencida, o sea, en mi mente tenía esperanza de que fuera un embarazo normal, que no sea un embarazo ectópico. Cuando salimos del consultorio recuerdo que estaba muy triste, iba muy triste en todo el camino. Mi esposo me decía que no pierda la fe, que hay que pedirle a Dios, pero realmente ese fue mi error, no pedí, yo estuve solamente dije, Dios mío, ayúdame, pero realmente me quedé en silencio. Yo recuerdo que me quedé en silencio, parecía un zombie cuando salí y todo eso. El plan era contarle a mi familia el 31 de diciembre en la cena, pero el 30 de diciembre yo comencé con un dolor en la espalda, recuerdo haciendo una piñata y sentí un dolor en la cintura muy, muy feo, se irradiaba hasta la espalda. Entonces le dije a mi esposo, oye, me siento mal, pero como en diciembre hace mucho frío, pensé que me entró el frío. Me fui a la casa y los pensamientos ya me estaban carcomiendo. Decía, a lo mejor sí es un ectópico, a lo mejor no. Me dolía mucho la trompa derecha y toda la noche no me dejó dormir. Era un dolor demasiado feo, punzante. Me dolía, pasaba, cené y me dolía y me dolía y me dolía. Trataba de conciliar el sueño, como eso de las 2 3 de la mañana ya me estaba quedando rendida, pero el dolor me despertaba. Sí duré hasta las 7 de la mañana que le comenté a mi esposo. Cuando se despertó le dije, oye, me duele mucho la trompa, no vaya a ser que sí, vámonos a urgencias. Recuerdo que le marqué a mi hermana y le dije, oye, ¿qué crees? Estoy embarazada, eh, no voy a ir a la cena hoy, me siento mal. Y le conté que me dolía mucho el lado derecho del vientre y me dijo que cheque una segunda opinión porque muchas veces en el embarazo pues hay dolorcitos bajos. Mantuve mi esperanza hasta llegar a urgencias porque dije, ay, a lo mejor tiene razón, a lo mejor es otro dolor, pero qué feo dolor. Entonces me fui, ahí llegamos a urgencias, pasé con el ginecólogo en la segunda opción y yo aún recuerdo que cuando vio mi trompa derecha en el ultrasonido, aún recuerdo esa cara que hizo de ya valió. Esperé a que me diera el resultado y sí, embarazo ectópico a punto de reventarse. Salí del consultorio, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Es un embarazo ectópico y me tienen que operar de emergencia. Mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Acuérdate lo que dijo el pastor el domingo. Hay que estar con Dios en las buenas y en las malas. No reclamarle por qué Dios, porque yo, está bien, nos abrazamos, me empezaron a canalizar. Recuerdo que le marqué a la pastora, le marqué a mi hermana para que me digan algo. No sabía, tenía mucho miedo de la operación. En ese momento yo sentí el Espíritu Santo que me abrazaba porque es consolador, entonces me fortalecía y yo recuerdo que entré normal al quirófano. No tenía miedo cuando yo soy la más miedosa, no tenía miedo. Recuerdo que momentos antes de entrar al quirófano le dije a mi bebé entonces recuerdo que le dije a mi bebé, aunque para muchos es un feto, pero para mí era mi bebé, le dije bueno, mejor lo omito. Cuando estaba en el quirófano sentía una paz que solo el Espíritu Santo me la pudo dar en ese momento. Recuerdo que el anestesiólogo me dijo, vas a tener mucho sueño y en 10 segundos te duermes. Conté 10, 9, 8 y quedé dormida. Cuando ya había acabado la operación,
Yo ya iba despertando, ya escuchaba lo que estaban platicando ellos más o menos, pero estaba muy dormida todavía. Me costaba para abrir los ojos y recuerdo que el anestesiólogo dijo, se murió la paciente y que despierto, así como asustada, no me morí, gracias a Dios. Desperté, no recordaba nada, todo estaba normal hasta que me dieron un frasquito y ahí estaba mi bebé y todo todavía lo más duro. Recuerdo que cuando me pasaron a cuarto, la ginecóloga me dijo, ahorita al pasar la anestesia, si te duele el útero, si te duele mucho, vamos a tener que volver a meterte al quirófano para quitarte la matriz. ¿Cómo creen que me pude haber sentido en ese momento? Pedimos oración con las hermanas, con mi familia, con los pastores. Yo le pedí oración a todos. Pasó la anestesia y yo no recuerdo haber sentido dolor, aunque sé que sí tuve dolor, pero el dolor realmente era emocional, era un dolor más horrible de mi vida, emocionalmente. Me acuerdo que mi esposo me cuidaba mucho y me trataba como si yo fuera un bebé, como si yo fuera la que hubiera nacido en ese momento. Pero recuerdo que no me dejaba estar triste porque me decía, no, ten esperanza, vamos a volver a tener otro bebé, no te dejes caer, hay que hacerlo por el bebé que viene. Y yo decía, pero ¿cómo si, en mi mente, yo no se lo decía a él, ¿cómo si ya no tengo una trompa y recién operada, me abrieron así, un tanto así me abrieron, en la cesárea, no fue la paroscópica, y aquí estaba viendo el superlibro mientras me pasaban los efectos de la anestesia y llegó la ginecóloga, me comentó que me dejó permeable la trompa izquierda porque ambas trompas de falopio estaban pegadas a mi intestino y podría volverme a pasar un embarazo ectópico. Por eso es que manipuló cerca de la matriz y podría perder el útero. Ahí estaba rogándole a Dios para que no me quitaran mi útero. Al pasar la anestesia, no sentí un gran dolor como el que la ginecóloga me comentó y es por eso que ya no me quitaron mi útero. Aún recuerdo las palabras que me dijo mi hermana en la tarde cuando me fue a visitar, palabras llenas de esperanza, de fe, que de todas las promesas que Dios tiene para sus hijas y en momentos así de difíciles en que no vemos la luz, Dios está obrando. Pasó la recuperación, realmente la recuperación es rápida. Siento que no fue tan pesada la recuperación física porque realmente no sentía mucho dolor, realmente lo que sí, pues que te da estreñimiento por los medicamentos, es no te puedes acostar, tienes que estar como sentadita por la cirugía, tienes que comer ciertos alimentos. eh, Recuerdo que yo me esperaba que mi esposo se durmiera para pensar y pensar y pensar, llorar y al otro día, cuando despertaba, yo tenía la sensación de que fue una pesadilla, pero en 5 segundos regresaba a la realidad y veía que no era una pesadilla. Los 20 días me quitaron los puntos, todo salió bien, no se infectó, realmente yo nunca vi mi herida, mi esposo es el que me hacía los lavados. La verdad que yo tenía mucho miedo de verlo, nunca había pasado por algo tan feo. No sé si lo más feo fue lo que me pasó o ¿por qué fue en esa fecha, justo el 31 de diciembre, justo en una fecha, pues imagínense el año nuevo que todos están celebrando y durante 4 años pues la pasé muy mal. Realmente les grabo este video porque vi que a María Becerra le pasó 2 veces el embarazo ectópico y que yo tenía, ese era mi miedo, como el de todas las que hemos pasado por esto. Y recuerdo que al año del embarazo ectópico empecé con un sangrado normal, pensé que era mi menstruación, pero tenía un dolor del lado izquierdo que no me dejaba. Entonces dije, no, esto no está bien, chéquense en cualquier cosa que vean que no está bien,
que es anormal en su cuerpo, cada una conoce su cuerpo. Yo recuerdo que empecé con ese dolor, me fui a hacer una prueba de embarazo y que creí positiva, pero yo ya no estaba contenta, yo dije, no, ya, es otro embarazo ectópico. Fui con un ginecólogo y me dijo que eso era casi imposible que volviera a pasar. Recuerdo que yo seguía sangrando y decía, no, porque me mandaron a hacer un estudio para ver cómo va la hormona gonadotropina del embarazo, y iba subiendo, pero de repente empecé a tener más sangrado y fui al ginecólogo de nuevo. Resulta que fue un embarazo espontáneo, no necesitaron hacerme un legrado, ya no había restos, todo estaba bien, realmente. Pues ahí se fueron todas mis esperanzas, no hagan lo que yo hice, me quedé en silencio, ya no le pedía a Dios, no le pedía absolutamente nada, solo la alababa, pero estuvo mal porque me quedé en silencio. Es como si me hubiera decepcionado, no de Dios, sino de mí misma, me sentía incapaz. Estuve en depresión como medio año, me la pasaba deprimida, triste, sentía que perdía la fe. Ay, fueron momentos muy duros, pero con el paso del tiempo todo fue cambiando. Después de la tormenta llegó mi bebé arcoíris. En otro video te cuento cómo llegó este milagro a pesar de tener un mioma y una sola trompa de falopio. Nunca pierdas la fe. Dios concede los deseos de tu corazón. Bye.